Hola a todos, mi nombre es Alejandro González y el día de hoy vamos a hablar sobre los materiales conductores. Primero que nada vamos a definir qué son los materiales conductores. Estos son básicamente aquellos materiales que presentan una baja resistencia al paso de la corriente eléctrica, permitiendo así su flujo. Los materiales conductores pueden clasificarse de distintas maneras. Una de las principales clasificaciones sería por su estado físico. Primero tendríamos los conductores metálicos, donde el flujo de carga se debe al movimiento de electrones libres. Luego los conductores electrolíticos, en donde la conducción sucede mediante el movimiento de iones disueltos en agua o en estado de fusión. Y por último tendríamos los materiales gaseosos, que básicamente son gases que se someten a un proceso de ionización, permitiendo así el paso de la corriente a través de electrones libres e iones. Luego tendríamos también los materiales superconductores, que básicamente son materiales que en la presencia de temperaturas muy bajas poseen una resistencia cero y expulsan así los campos magnéticos con el efecto llamado Meissner. Hay distintas aplicaciones de este tipo de materiales. Los principales serían en el caso de la medicina, como pueden ser los escáneres de resonancia magnética. También tenemos el caso del transporte, más específicamente el transporte de alta velocidad, con por ejemplo trenes de levitación magnética. Luego estarían el tema de los aceleradores de partículas y por último los reactores de fusión nuclear. Luego tendríamos el desempeño del cobre, que el cobre es básicamente uno de los principales materiales conductores. Sin embargo, este posee ciertas limitaciones. Una de ellas podría ser la resistividad intrínseca, ya que el cobre genera pérdidas por calor, exigiendo pesados sistemas de refrigeración. También está el tema del coeficiente térmico positivo, ya que cuando se calienta su resistencia aumenta y empeora la eficiencia del motor o el dispositivo utilizado. Y por último el efecto pelicular, ya que a altas frecuencias la corriente viaja solo por la superficie exterior, reduciendo el área útil del conductor, limitando bastante el flujo de la corriente. Ahora, ¿cuál es la importancia de mejorar este desempeño? Esto es muy importante, ya que permitiría diseñar motores eléctricos mucho más eficientes, ligeros y compactos, rompiendo así la barrera de peso o potencia necesaria para aplicaciones críticas del futuro. Ahora tendríamos los cables, pero tenemos que saber qué es un cable. Un cable se puede definir como un conjunto de conductores aislados que tienen como objetivo principal transportar energía o señales. Esta posee 4 partes principales, que serían primero que nada el conductor, que es básicamente el núcleo que se encarga de llevar la corriente. Luego tendríamos el aislamiento, que es básicamente un plástico que envuelve al conductor para evitar fugas eléctricas. El relleno, que es un material que se encarga de darle esa forma redonda y uniforme al conjunto. Y por último la chaqueta exterior, que básicamente protege todo el cable de los efectos climáticos y también de cualquier golpe físico. Por último, vamos a ver la resolución de este ejercicio, en donde se nos menciona un devanado del estator de un motor eléctrico de inducción, y tras mostrarnos todos los datos se nos pide determinar el área de la sección transversal necesaria, la resistividad del cobre a la temperatura de operación de 75 grados, la resistencia eléctrica total del devanado a la temperatura de operación y las pérdidas por efecto Joule en el devanado. Bien, lo primero que nos piden es el área de la sección transversal, y para conseguirlo tenemos que dividir la corriente nominal entre la densidad de corriente máxima. Luego reemplazamos en la fórmula los datos que se nos habían otorgado y tenemos que el área de la sección transversal
es de 10 milímetros cuadrados. Luego pasamos a conseguir la resistividad del cobre a 75 grados Celsius. Para esto tenemos que usar la siguiente fórmula, en donde tenemos que utilizar la resistividad del cobre a 20 grados Celsius y el coeficiente de temperatura del cobre también a 20 grados Celsius. Luego, como vemos, aquí están los valores. Reemplazamos los valores en la fórmula y tenemos que el valor conseguido es de 2,0918 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Luego tenemos que calcular la resistencia eléctrica total para 75 grados Celsius y para esto tenemos que utilizar la ley de Pouillet. Aquí vemos la fórmula, utilizamos el valor conseguido anteriormente y luego lo multiplicamos por la longitud entre el área de la sección transversal que ya habíamos calculado también, pero tenemos que transformarlo ya que, como vemos, está en milímetros cuadrados y lo tenemos que pasar a metros cuadrados. Después de hacer la conversión y reemplazar los valores en la fórmula, tenemos que la resistencia máxima, la resistencia total, sería de 0,2510 ohmios. Por último, tenemos que calcular las pérdidas por efecto Joule y tenemos que se puede determinar con el cuadrado de la corriente por la resistencia total. Luego, reemplazando los valores, tenemos que la pérdida por efecto Joule sería de 627,5 watts y así podremos calcular todos los valores que se nos piden en este ejercicio.